Me parece que la sabiduría es en la Escritura un tema fundamental. Aparece en el Génesis, en un momento crucial para la historia del hombre. Precisamente cuando la mujer toma y come del fruto prohibido, lo hace entre otras cosas porque a ella le pareció que el árbol de ese fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. El engaño de la serpiente fue: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El adversario usó el mismo veneno que lo intoxicó a él para dañar a la mujer, el deseo de ser como Dios. En la división de los libros de la Escritura encontramos 5 que se consideran poéticos y de sabiduría: el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Incluso en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, pareciera que se le da voz y personalidad a la sabiduría. En el capítulo 8 de Proverbios, la sabiduría habla en voz propia y dice lo siguiente: yo, la sabiduría, versículo 12, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo, dice la sabiduría, y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Escuche esto: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, qué interesante, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo había sido ya engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su fundamento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando Él estaba ordenándolo todo, con Él estaba yo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. El apóstol Santiago también diserta sobre este tema, y él distingue entre la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, de la sabiduría que es de lo alto. El apóstol Santiago sostiene que hay 2 tipos de sabiduría: una que es terrenal, animal y diabólica, pero hay una sabiduría que es de lo alto. Y el apóstol Santiago dice: esta es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y para la carta del apóstol Pablo que nos ocupa, el apóstol también distingue 2 tipos de sabiduría. En el primer capítulo de la primera carta de Pablo a los Corintios, el apóstol habla de la sabiduría del mundo,
Una sabiduría que, dice él, está enloquecida y mediante la cual no se puede conocer a Dios. Pero también el apóstol Pablo habla de Cristo y dice de él que él es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En el capítulo 2, el apóstol Pablo explica a la iglesia de Corinto que para anunciar el testimonio de Dios, Pablo no usó de excelencia de palabras o de sabiduría. Corinto era una ciudad griega y sin duda alguna el pensamiento griego, el gusto por la filosofía y el conocimiento estaba en el ambiente. Y Pablo dice, para dirigirme a ustedes, para testificarles de Dios, no uso de palabras de excelencia o de sabiduría humana. Más bien prefiero utilizar la demostración del Espíritu y el poder de Dios. El apóstol Pablo explica que hay un tipo de sabiduría que él puede transmitir a aquellos que han alcanzado madurez. Y madurez es desarrollo pleno. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por lo tanto, nosotros como iglesia somos llamados a madurar y a crecer en el Señor. Ayúdeme a predicar, dele un codacito suave a su vecino y dígale, madura en el Señor. Dígaselo con mucho amor, con mucho respeto. Dele un codacito y dígale, ya no seas un infante espiritual, madura. Pablo dice que nuestra habla, cuando era como niño, hablaba como niño. Nuestro pensamiento, pensaba como niño. Nuestras decisiones, juzgaba como niño. Nuestra habla, nuestro pensamiento y nuestras decisiones revelan nuestra edad o nuestro nivel espiritual. Y Pablo dice, aunque a ustedes corintios no les hablo con sabiduría humana, con excelencia de palabras, entre los que han alcanzado madurez, entre los que se están desarrollando, entre los que están creciendo, entre los que están avanzando a una edad más alta espiritualmente hablando, a ellos les hablamos sabiduría. Pero esta sabiduría no es de este siglo, no es una sabiduría mundana, no es una sabiduría terrenal, es sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de Dios. Pablo está haciendo referencia a un nivel de revelación demasiado profundo y demasiado poderoso. En Pablo hubo una impartición de esta clase de sabiduría, la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de Dios. Incluso el apóstol Pedro, en una de sus cartas, él mismo reconoce que, según lo dice Pedro en estas palabras, según la sabiduría que se le dio a Pablo, escribe cosas difíciles de entender. Es decir, en Pablo operaba una revelación muy fuerte, muy profunda, muy extraordinaria. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 3 y versículo 8, él reconoce esto y lo dice en sus propias palabras. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables.
Lo inescrutable es lo que es difícil de averiguar. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, Efesios 3:9, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios en esta hora. Aleluya, 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 aleluya. Hubo en la escritura gente que tuvo el atrevimiento de conocer más de Dios. Moisés tuvo experiencias profundas con Dios, pero llega un momento en donde él dice: no me puedo conformar, hay más de Dios, hay más revelación de Dios, hay más profundidad de Dios, hay más conocimiento de Dios. Y entonces Moisés dice: muéstrame tu gloria. Y Dios le responde: no hay hombre que me vea y viva. Pero Moisés dice: muéstrame tu gloria. Que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, pero yo necesito conocer tu gloria. Yo necesito avanzar aguas más profundas. Yo necesito, aleluya, que tú abras los cielos y derrames bendición sobre mí hasta que sobre y abunda. Yo no sé si aquí hay gente que, como el salmista, también pueda decir: mi alma tiene sed del Dios vivo. Aleluya, tengo hambre y sed del Dios todopoderoso. Lo que he recibido ha sido glorioso. Lo que Dios me ha mostrado ha sido poderoso. Sin embargo, hay una revelación más profunda, más fuerte, más extraordinaria, más poderosa. Y no me quiero conformar, no me puedo conformar. Quiero recibir todo lo que Dios tenga para darme. Habrá aquí gente que tenga hambre y sed del Dios vivo. Habrá aquí gente que pueda decir: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, habla a mi espíritu. Señor, revélate a mi vida. Señor, dame una palabra. Señor, muéstrame la escritura. La sabiduría de Dios, no la de este mundo, no la que viene con excelencia de palabras, no la que es retórica, no la que tiene que ver con la oratoria, pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que dice Santiago es pura, la sabiduría, aleluya, oculta de Dios. La sabiduría de Dios en misterio fue preparada desde antes de los siglos para la iglesia. Alguien alabe la gloria del Señor en esta hora. Dele un codacito a su vecino, ayúdeme a predicar. Sé que no es un tema fácil. Dele un codacito a su vecino y dígale: sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. Cuando estudiaba sobre este tema, llegué a una conclusión personalísima. Usted puede no estar de acuerdo conmigo, pero me parece que el milagro de la revelación es un acto de gracia, es un acto de amor, es un acto de la soberanía y de la generosidad de Dios. Me llama la atención que Pablo adjetive la sabiduría de Dios de esta manera: sabiduría oculta, sabiduría de Dios en misterio. Permítame someter ante usted, escúcheme, que hay diseños de Dios, hay planes de Dios, hay una agenda divina que el mundo espiritual no conoce. Hay diseños de Dios que el mundo espiritual no conoce. Lo dice el apóstol Pablo en esta primer carta.
Primera de Corintios 2:8, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. El mundo de las tinieblas no alcanzó a percibir que la cruz era su sentencia de muerte. Ellos no lo entendieron, no lo asimilaron. Pensaban que en la cruz del Calvario iban a derrotar al Hijo de Dios. Pensaban que en la cruz del Calvario iban a matar, a eliminar aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Sin embargo, es precisamente en la cruz del Calvario donde usted y yo somos más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el Señor triunfó sobre sus adversarios espirituales públicamente y los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. El apóstol Pablo a los Efesios les hace una declaración muy reveladora. Efesios 3:10. Si lo pueden poner en la pantalla, Efesios 3:10. Pablo dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso me atrevo a sostener que hay diseños de Dios que el mundo espiritual no conoce, pero Pablo, por revelación, por entendimiento de Dios en el Espíritu, él dice a la iglesia de Éfeso que la multiforme sabiduría de Dios, los diseños de Dios, las estrategias de Dios, los planes de Dios, la sabiduría de Dios es dada a conocer a través de la iglesia, a través de nosotros. Fue dada a conocer a través de los profetas. Fue dada a conocer en la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, de hombres y mujeres que tuvieron revelación de Dios, entendimiento de Dios, que asimilaron la sabiduría de Dios. Lo que dice Pablo, la sabiduría oculta de Dios, la sabiduría de Dios en misterio, y ellos la hablaron, ellos la profetizaron, y todavía al día de hoy Dios sigue hablando a la iglesia. Y Pablo dice a los efesios: esta sabiduría multiforme es dada a conocer al mundo espiritual a través de la iglesia. Usted no me está entendiendo, aleluya. Esto era para darle una alabanza a Dios, aleluya, porque con cuánta razón el salmista se pregunta: ¿qué es el hombre y el hijo del hombre para que lo visites? Hay cosas que los ángeles no saben del todo. Hay cosas que el mundo espiritual de las tinieblas no saben del todo. Pero en la infinita gracia, en la infinita misericordia de Dios, Él decidió elegir a gente como usted y como yo, gente vulnerable, aleluya, un tesoro en vasos de barro. Pablo dice: la multiforme gracia de Dios es dada a conocer a los principados y potestades a través de la iglesia, aleluya. Qué maravilla. Esto me provoca adoración, esto me provoca regocijo, esto me provoca
provoca asombro, esto me provoca alabanza a nuestro Dios, porque Pablo está diciendo: Dios eligió a su santa iglesia para hablar a través de ella. Dios eligió a su santa iglesia para profetizar a través de ella. Dios eligió a través de su santa iglesia para que fuera la vocera, la anunciadora de los diseños, de los planes, de la estrategia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora.